Grabación número 26, Introducción a Salmos de la Biblia de la Universidad de Navarra. La obra recibe el título de Libro de los Salmos a partir de la versión griega, que en 42 ocasiones traduce por salmo el término hebreo Mizmor, con el que son presentadas 57 de las 150 composiciones poéticas de carácter religioso que incluye el libro. El término indica que se cantan acompañadas de un instrumento musical, la lira o el arpa. En hebreo, el libro lleva como título Tehilim, que significa propiamente oraciones de alabanza. Inciso número 1. Contenido y estructura del libro. La mayor parte de las composiciones poéticas contenidas en el libro de los Salmos son oraciones dirigidas a Dios, pero también se encuentran proclamaciones de las obras del Señor, descripciones de la situación sufriente del hombre, imprecaciones contra los enemigos, loas dirigidas al rey o a la ciudad de Jerusalén y exhortaciones para llevar una vida feliz. Con frecuencia los temas se entremezclan en una misma composición que recoge de este modo sentimientos diversos, siempre en referencia al actuar divino en la creación, en la historia y en la vida del hombre. La obra presenta una división en 5 partes, llamadas también libros, cuya separación viene marcada por unas alabanzas solemnes o doxologías, al final de ciertos salmos. Estas partes son Salmo 3 a 41, Salmos 42 a 72, Salmos 73 a 89, Salmos 90 a 106 y Salmos 107 a 150. Tal división refleja una cierta semejanza con la de la ley, que es transmitida igualmente en 5 volúmenes, el Pentateuco. Significa así que los salmos son compuestos que los salmos son la respuesta del hombre, inspirada por Dios, ante las obras del Señor narradas en aquellos libros y ante la ley contenida en ellos. Las múltiples expresiones de oración de los salmos se encarnan a la vez en la liturgia del templo y en el corazón del hombre. Tanto si se trata de un himno como de una oración de desamparo o de acción de gracias, de súplica individual o comunitaria, de canto real o de peregrinación, o de meditación sapiencial, los salmos son el espejo de las maravillas de Dios en la historia de su pueblo y en las situaciones humanas vividas por el salmista. Un salmo puede reflejar un acontecimiento pasado, pero es de una sobriedad tal que se puede rezar verdaderamente por los hombres de toda condición y de todo tiempo. Inciso 2. Los textos hebreo y griego. En la Biblia hebrea, el libro de los Salmos es el primero de la selección de los escritos, sin duda porque es el más importante y el que sirvió de base para formar esa colección. En cambio, en la mayor parte de los códices griegos y latinos, que refleja la tradición cristiana, viene insertado después del libro de Job, probablemente por seguir cierto orden cronológico, ya que Job es considerado uno de los antiguos patriarcas y los Salmos, obra del rey David. También difiere la numeración de los poemas en el texto hebreo y en las versiones griega y latina.
En estas aparecen unidos Salmos 9 a 10 como una sola composición, por lo que a partir del Salmo 11, estas versiones presentan la numeración con una unidad más baja. Vuelven a unir Salmos 114 y 115, y su numeración queda en ese momento 2 unidades por debajo de la del texto hebreo. Pero enseguida dividen en 2 el Salmo 116, recuperando la numeración con una unidad más baja, hasta Salmo 147, que vuelven a dividirlo en 2, de forma que a partir de ahí se unifica la numeración. Por lo tanto, la numeración más alta corresponde siempre al texto hebreo. En las traducciones modernas de la Biblia y en la Neovulgata se sigue la numeración del texto hebreo, poniendo entre paréntesis la de las antiguas versiones. En la liturgia de la Iglesia, en cambio, se sigue la del texto griego y la de la Vulgata. Además de tal anomalía, estas versiones presentan muchas veces correcciones del texto que lo hacen más inteligible, pues el hebreo con frecuencia es muy oscuro, impreciso y de difícil comprensión. En la traducción hemos seguido la numeración hebrea, y siempre que ha sido posible, el texto hebreo. Cuando éste resulta incomprensible, hemos acogido al texto griego. Muchos de los salmos traen tanto en el texto hebreo como en el griego una presentación a modo de título, indicando el carácter del poema, el autor, la circunstancia en que fue compuesto, el instrumento musical o la melodía con los que se cantaba, e incluso a veces la fiesta litúrgica en la que se utilizaba. El autor que aparece citado con más frecuencia es David, 73 veces en el texto hebreo. Otros autores mencionados son los hijos de Coré, Salmo 42 a 49, Asaf, Salmos 73 a 79, Salomón, Salmo 72, Moisés, Salmo 90, y otros de menor relieve. Las circunstancias mencionadas se relacionan generalmente con episodios de la vida del rey David. Los poemas vienen calificados de salmos o himnos, mismor, cantos, sir, enseñanzas, masquil y lelamed, oraciones, tefilá, mictam, lamentos, shigayón, y con algún otro término de difícil interpretación. Sin embargo, no siempre hay coincidencia entre los títulos que aparecen en el texto hebreo y en las versiones griega y latina, como tampoco la hay en general entre la situación propuesta en ese mismo título y la reflejada en el contenido del salmo. Ello indica que los títulos han sido introducidos con posterioridad a la composición del poema y que propiamente son un indicio de cómo los salmos fueron agrupados y transmitidos en colecciones parciales, antes de ser recopilados en un solo libro dividido en 5 partes. Estos títulos denotan asimismo un interés por parte de los transmisores en señalar el origen y las características literarias, musicales o litúrgicas de la composición. Inciso 3. Origen y autoría de los salmos. Por ser David el personaje al que más composiciones se le atribuyen, y gozar en la tradición de Israel de fama de buen músico y poeta, en la tradición judía y cristiana fue considerado genéricamente autor del libro. Es más,
Al libro se le denominan también Salmos de David, sobre todo para distinguirlo de otra obra parecida, aunque mucho más breve y no inspirada, que circulaba entre los judíos en tiempos de Jesucristo, con el nombre de Salmos de Salomón. Es probable que el mismo rey David o Salomón compusiesen alguna pieza poética que ahora forma parte de algún salmo. Pero en el estado en que los salmos han llegado hasta nosotros, es imposible determinarlo. Por otra parte, las composiciones que originariamente se transmitían de forma oral pudieron ir tomando de manera progresiva la forma que ahora presentan por escrito. Lo más que se puede deducir del texto de algunas composiciones sálmicas es si refleja un ambiente anterior al destierro de Babilonia, siglo VI a.C., época en la que existía la institución monárquica, o más bien delata un periodo posterior. En cualquier caso, el momento de la composición de un salmo, o saber quién lo compusiera realmente, no es lo más importante, ya que los salmos son piezas poéticas inspiradas por Dios, que al ser releídas una y otra vez, se actualizan al momento en el que vuelven a hacerse oración de quienes las recitan. Se convierten en plegaria, que recuerda los acontecimientos salvadores del pasado y se extiende hasta la consumación de la historia. Hace memoria de las promesas de Dios ya realizadas y espera al Mesías, que les dará cumplimiento definitivo. Así pues, muchos salmos que hablaban del rey o cantaban su gloria cuando la monarquía estaba vigente en Israel, más tarde, cuando ya no hubo reyes, siguieron recitándose y su contenido fue proyectado al rey ideal, al Mesías, objeto de esperanza. El tiempo de composición de los salmos va desde la época de la monarquía hasta el siglo II a.C., cuando tendría lugar la recopilación final. Inciso 4. Géneros literarios. En la crítica literaria moderna, la atención de los estudiosos ha recaído especialmente en el estudio de las formas de expresión que se repiten en distintos salmos y en los sentimientos reflejados en ellas. Así se determina el género literario al que pertenece cada pieza y se intenta descubrir las circunstancias de la vida en que surge y se desarrolla. De ahí que se suelen agrupar los salmos según su género, aunque no haya total coincidencia entre los exégetas en la determinación detallada de cuántos son esos géneros, ni menos aún en el trasfondo vital en el que surgen y se desarrollan. Sí pueden distinguirse diversos tipos de salmos, que ayudan a comprender mejor tanto el arte como el contenido de la composición. No obstante, hay que tener en cuenta que con frecuencia en un mismo salmo se entremezclan distintos géneros, pues la inspiración poética no puede encasillarse en moldes rígidos. En la secuencia en la que aparecen en el libro, rara vez están unidos los salmos pertenecientes a un determinado género. Se trata más bien de una secuencia que, como veremos más adelante, responde a otros motivos. Las diversas formas de composición sirven para expresar y desarrollar las actitudes fundamentales del hombre ante Dios en las distintas circunstancias de la vida, la petición de ayuda y el reconocimiento de la grandeza divina. Estas adquieren distintas modalidades, según los motivos que las hacen brotar y las circunstancias en las que se expresan. Salmos de súplica. La petición de ayuda se realiza mediante la súplica ante la amenaza de una desgracia, y en la desgracia misma, que a veces es presentada a Dios a modo de lamentación,
aunque siempre acompañada de expresiones de esperanza. La súplica puede ser individual o comunitaria, según sea elevada por una persona particular, un yo, o por la comunidad, nosotros. No siempre parece claramente la identificación de ese yo, pues ocurre con frecuencia que el que suplica es alguien que habla en nombre del pueblo, quizá el rey o el sacerdote, o que una oración individual es utilizada comunitariamente. No obstante, en principio, se ha de mantener el carácter personal de esas súplicas. En la súplica individual, la desgracia que amenaza es generalmente la muerte, bien como consecuencia de una enfermedad que se padece o como resultado del acoso de los enemigos, aunque con frecuencia ambos motivos quedan entrelazados. De ahí que en dicha súplica sea frecuente pedir perdón por el pecado, que se considera causante de la enfermedad, y presentar la propia inocencia frente a las acusaciones de los enemigos contra los que se lanzan fuertes imprecaciones. En algunos casos, se desarrolla especialmente el motivo de la confianza puesta en Dios. Aunque muchas veces estos elementos están cargados de oratoria y se presentan con fórmulas ya acuñadas, los salmos de súplica individual responden a situaciones reales de desgracia personal. Su contexto originario bien pudiera estar en la búsqueda de la ayuda divina por parte de quien acudía al templo. Allí recitaría esas oraciones ante un sacerdote, esperando un oráculo favorable o la declaración de inocencia frente a sus acusadores. La identidad de los enemigos, tan frecuentemente mencionados, no es precisa. En principio se trataría de adversarios reales, bien de gentes prepotentes que no reparaban en abusos contra el débil, bien de testigos falsos en conflictos judiciales. Pero muchas veces este tipo de salmo refleja un lenguaje ya hecho, utilizable por quien se siente en situación límite. Las súplicas comunitarias tienen su origen en desgracias sufridas por el pueblo, como guerras, invasiones de pueblos extranjeros, pestes, sequías, etc. Iban acompañadas de gestos penitenciales, como el ayuno y el vestirse de saco y ceniza, reconociendo el pecado del pueblo y expresando su confianza en el Señor. Al parecer, eran recitadas por el sacerdote, alternando quizá con toda la asamblea. Aunque no podamos saber cómo se desarrollaba su recitación, sí encontramos un elemento peculiar en estas súplicas, en los estribillos que se repiten a lo largo de algunos salmos. Salmos de acción de gracias. Junto a la súplica, y en correspondencia a ella, está la acción de gracias a Dios por el beneficio recibido. Esta actitud no se diferencia esencialmente de la de alabanza, pues siempre se trata del reconocimiento de la bondad y grandeza del Señor. Sin embargo, la acción de gracias se suele identificar como un género literario propio, en cuanto que ciertas composiciones otorgan un espacio al recuerdo del auxilio recibido cuando se estaba en situación angustiosa, y a veces narran con bastante detenimiento cómo se realizó la salvación. La acción de gracias individual tenía su contexto propio en el templo, a donde acudía el receptor del beneficio divino para ofrecer un sacrificio de acción de gracias. Es posible que en el mismo acto cultual se pronunciaran frases dirigidas directamente a Dios, a quien se ofrecía el sacrificio,
y otras en tercera persona, referidas al mismo Dios, para testimoniar ante los presentes las acciones divinas. La acción de gracias comunitaria o nacional, que algunos estudiosos catalogan más bien como salmo de alabanza, tiene la peculiaridad de recordar acciones de Dios salvadoras para todo el pueblo. Su composición podría haber ido unida a solemnes celebraciones cultuales, pero no es posible precisar su vinculación a días especiales de acción de gracias pública. Himnos o salmos de alabanza. Las composiciones en las que se proclaman la grandeza y la bondad divina y se alaba al Señor son llamadas himnos. A Dios se le puede alabar por muchos motivos: por su poder y sus grandes obras manifestadas en la naturaleza y en la historia, o por el auxilio concedido en una circunstancia concreta, como una victoria frente a los enemigos o la lluvia en tiempo de sequía. Como ya se ha indicado, no es fácil distinguir entre el himno de alabanza y la acción de gracias. Además, también se alaba a Dios cuando se cantan loas a la ciudad donde Él reside, Sión, o a quien Él ha establecido en ella, el Rey, o cuando se contempla el gran don otorgado a su pueblo, la ley. Entre los himnos cabe distinguir himnos al Dios Creador y Salvador, que cantan la grandeza de Dios manifestada en la creación, en su providencia y en la historia de Israel. El contexto originario de estos salmos pudo ser diverso: fiestas con motivo de las estaciones, o acciones de gracias tras la cosecha, o fiestas en las que se rememoraban los acontecimientos salvíficos, o una victoria sobre los enemigos. Con el tiempo, estas composiciones han podido despegarse de su contexto originario y ser actualizadas en otras circunstancias. Himnos a la realeza de Dios, llamados también salmos de entronización, en los que se proclama que Dios reina sobre todo el universo y sobre todos los pueblos. Estas composiciones pudieron surgir también con motivo de alguna fiesta, quizá con ocasión del recuerdo del traslado del arca, trono de Dios, al templo. También aparece Dios como rey en algunas composiciones, que aunque no sigan propiamente la estructura de los himnos, le presentan como juez que acusa a su pueblo. En ellas aparece en primer lugar una teofanía, seguida de una disputa judicial y la conclusión. Su contexto más propio sería el templo y quizá las liturgias penitenciales suelen denominarse salmos acusatorios. Himnos al Rey, en cuanto que es el instrumento por el que Dios gobierna y auxilia a su pueblo. Estos salmos son propiamente 5, y su origen hay que situarlo en las ceremonias de la coronación del rey, con la lectura de oráculos que legitimaban su reinado, o en acontecimientos extraordinarios como las bodas reales. Junto a estos suelen considerarse también como salmos reales otros en los que aparece la persona del rey, el ungido, o se alude a la promesa dinástica. Estos pertenecen a diversos géneros, como la súplica y la acción de gracias. En ellos, a veces habla el mismo rey, otras veces se habla de él. Todos estos salmos han sido catalogados como salmos mesiánicos. La opinión de que muchos otros salmos de carácter individual hubiesen surgido igualmente en la corte para ser recitados por el rey, y más tarde hubiesen pasado al uso popular,
ha sido abandonada. Más bien parece que se dio el proceso inverso. Himnos a Sión, Jerusalén, o cánticos de Sión, en los que se canta la ciudad santa, porque Dios habita en ella y la protege. Su contexto originario podría ser alguna fiesta o las peregrinaciones a Jerusalén. Tienen relación temática con los cantos de las subidas y con los himnos procesionales, cuya estructura formal se basa en un diálogo entre quienes llegan al templo en procesión y los guardianes del santuario. Salmos sapienciales. También se alaba al Señor cuando se ensalza su ley. Aunque no tienen los elementos formales propios de los himnos, algunas composiciones pueden considerarse cercanas a estos, en cuanto que proclaman la existencia de la ley divina y los beneficios que reporta al hombre el seguirla. Son también llamados salmos didácticos, que reflejan la enseñanza y el arte de componer de un sabio. Aunque conviene tener presente, en la medida de lo posible, el género literario de cada composición, para apreciar mejor su forma y contenido, de hecho, cada salmo tiene su propia originalidad, pues refleja el arte personal de su compositor y una situación personal ante Dios con toda su complejidad de sentimientos. De ahí que cada poema ha de ser leído como algo singular, en cuanto que en él el hombre se sitúa ante Dios en determinadas circunstancias que se deducen del mismo texto. Con todo, hay unos rasgos constantes en los salmos: la simplicidad y la espontaneidad de la oración, el deseo de Dios mismo a través de su creación y con todo lo que hay de bueno en ella, la situación incómoda del creyente, que en su amor preferente por el Señor se enfrenta con una multitud de enemigos y de tentaciones, y que en la espera de lo que hará el Dios fiel, mantiene la certeza del amor de Dios y la entrega a la voluntad divina. La oración de los salmos está siempre orientada a la alabanza, por lo cual corresponde bien al conjunto de los salmos el título de las alabanzas. Reunidos los salmos en función del culto de la asamblea, son invitación a la oración y respuesta a la misma. Aleluya, aleluya, alabad al Señor. Inciso 5. Formación del libro de los Salmos. El libro de los Salmos deja entrever que se ha formado uniendo colecciones parciales que ya existían con anterioridad. Indicios claros de ese proceso son, además de la asignación a diversos autores o a las circunstancias señaladas en los títulos, el que algún poema o parte de él se encuentre repetido, y el que en el Salmo 42-83 se emplee sistemáticamente el nombre de Elohim para designar a Dios, mientras que en el resto de los salmos se le designe normalmente como Yahvé, Señor. Las colecciones parciales que se pueden detectar a través de esos y otros indicios no coinciden del todo con las 5 partes que presenta ahora el libro y que quedan diferenciadas por la inclusión de doxologías. Parece evidente, por tanto, que esta división fue realizada al final, quizá cuando ya se habían recopilado los poemas que integran el libro, o al añadir los últimos a la colección. Sin embargo, puede ayudar a comprender mejor el libro
y la secuencia en él de los distintos salmos, señalar aquellas colecciones previas y la manera en que pudieron ir siendo agrupadas, aunque a veces no sea posible determinarlo con exactitud. La colección ya vista. Salmo 3 a 41. Constituyen claramente una primera colección, tanto por ser atribuidos a David como por el uso del nombre divino Yahvé, sin consonantes, y por una cierta lógica interna que puede descubrirse entre ellos, como veremos en los comentarios. Son en su mayor parte súplicas individuales llenas de confianza en el Señor para ser recitadas en diversas circunstancias, sobre todo de aflicción, privadamente o en el templo. El grupo también contiene himnos de alabanza a Dios Creador y Dueño de la naturaleza, así como oraciones por el Rey. La colección elogista. A partir del Salmo 42, comienza a usarse sistemáticamente el nombre de Elohim para designar a Dios, y con esta característica encontramos un grupo de salmos atribuido a los hijos de Coré, Salmos 42 al 49, familia de cantores del templo relacionada con los levitas. Otra colección davídica, Salmos 51 al 72, y un grupo de salmos de Asaf, Salmos 73 al 83. Se piensa que el conjunto es fruto de una revisión de estos materiales en las que se sustituyó el nombre divino de Yahvé por el de Elohim. Otras colecciones añadidas. A partir del Salmo 90 se aprecian algunas otras colecciones, más bien breves, que pudieron haber sido añadidas a la recopilación ya existente y que van completando la obra. Aparece bien perfilado el grupo de Salmos 93 al 100, que recoge cantos a la realeza de Dios. Y aunque no con tanta nitidez, el grupo de Salmos 101 a 110, que está enmarcado por dos salmos reales y tiene como centro la proclamación del poder de Dios en la creación y en la historia. También Salmos 113 a 118, introducidos todos ellos, excepto el Salmo 115, con el término Aleluya. Forman un grupo singular, el Gran Jalel, que sirvió para la alabanza divina en las grandes fiestas. Salmos 90 a 92 y Salmos 111 a 112 podrían haber tenido la función de introducir estas colecciones parciales, y Salmos 119, dedicado todo él a la palabra de Dios, podría haber servido de colofón. Inserción de otros salmos de alabanza. Otros grupos o conjuntos de salmos bien definidos los forman los cantos de las subidas. Salmos 120 a 134. Y un nuevo grupo de salmos de David. Salmos 138 al 145, así como los salmos aleluyáticos finales con los que se cierra el libro. Salmos 146 a 150. Con la presencia de estos últimos grupos en la recopilación final, el libro de los Salmos adquiere el carácter de libro para la alabanza divina, tanto a nivel individual como comunitario, sin perder las connotaciones anteriores. En los salmos finales, Salmos 146 a 150, salmos de alabanza, hacia los que se orienta actualmente todo el libro, vuelven a resonar invitaciones dirigidas a los reyes de la tierra y a las naciones, haciéndose eco de los salmos introductorios, Salmos 1 y 2. De esta forma, el libro de los Salmos queda configurado
como el libro de la alabanza al Señor. Como ya se ha indicado, no es posible determinar si la división en 5 partes se llevó a cabo al completarse la colección o posteriormente. En cualquier caso, esa división no tiene en cuenta el conjunto elogista, que queda dividido al comenzar la parte tercera, con los salmos de Asaf, Salmo 73. Tampoco tiene en cuenta la unidad formada por los salmos 101 al 110, sino que, como hemos visto, hace terminar la parte cuarta en Salmo 106. Al mismo tiempo que se detectan colecciones parciales en el interior del libro o la división de éste en 5 partes, se percibe también la continuidad y la lógica que guarda la secuencia de un salmo tras otro. Esa continuidad se mantiene incluso en la secuencia de salmos pertenecientes a distintas colecciones. Y de ahí la dificultad a veces de precisar sus límites. Al lector del libro se le ofrecen los poemas en orden determinado, que contribuye a captar el sentido de cada salmo e ir avanzando en la oración. Tal es, de hecho, y no por géneros literarios ni por colecciones previas, el orden con el que los salmos son recibidos como palabra de Dios. A esta secuencia atenderemos de manera especial en los comentarios, señalando en primer lugar las conexiones de cada salmo con el precedente, de forma que la lectura continuada del libro contribuya a progresar en la oración hecha a su eco en el libro de los Salmos. En ellos voy meditando el don de la revelación, el anuncio profético de la resurrección, los bienes prometidos. En ellos aprendo a evitar el pecado y a sentir arrepentimiento y vergüenza de los delitos cometidos. ¿Qué otra cosa es el salterio sino el instrumento espiritual con que el hombre inspirado hace resonar en la tierra la dulzura de las melodías celestiales, como quien pulsa la lira del Espíritu Santo? Unido a este espíritu, el salmista hace subir a lo alto de diversas maneras el canto de la alabanza divina con liras e instrumentos de cuerda, esto es, con los despojos muertos de otras diversas voces, porque nos enseña que primero debemos morir al pecado y luego, no antes, poner de manifiesto en este cuerpo las obras de las diversas virtudes con las cuales puede llegar hasta el Señor el obsequio de nuestra devoción. Fin de la introducción a los Salmos.